Buen día a todos. Hoy en el video vamos a aprender sobre los sistemas de encendido óptico EDIS y BIS, ¿verdad? Son los sistemas que nos faltan. Ya en las clases anteriores ya vimos sistema de encendido convencional, sistema de encendido transistorizado, perdón, con sensor inductivo, ya vimos sensor de efecto Hall y vamos avanzando, vamos aprendiendo cada vez más, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Les voy a compartir la presentación para que usted pueda observar las imágenes y siga conmigo en este aprendizaje. Entonces, en este momento ya deberían de estar visualizando sensor de encendido con, sistema de encendido con sensor óptico. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. vamos a empezar. Sistema de encendido con sensor óptico. Existen dos tipos de sistemas de encendido óptico. Ambas tienen en común que el tiempo de encendido es controlado por la unidad de control electrónico, la ECU. La ECU o PCM o SM, dependiendo del fabricante, así va a variar el nombre, pero es lo mismo. A, sistema de encendido controlado por un ECU sin módulo y sistema de encendido controlado por la ECU con módulo o transistor de potencia. Entonces, en este caso, estamos hablando que hay sistema de encendido óptico que solo lo controla la ECU y sistema de encendido siempre óptico que tiene ECU, pero que también tiene transistor de potencia, igniter, módulo de encendido, como usted quiera pues llamarlo, ¿verdad? Depende del fabricante realmente. Bueno, entonces, ustedes ya entienden ECU y módulo de encendido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los componentes de el sistema de encendido óptico. En este caso tenemos un sensor óptico que tenemos acá. Tapa el rotor, ¿sí? Tenemos en este caso el sensor óptico que está por acá. Dice disco del sensor, gira con la flecha propulsora. Aquí tenemos el conjunto captador y flecha de propulsión, dice acá. Entonces aquí tenemos desglosado todo el componente. Ahora vamos a continuar por acá. Tenemos el funcionamiento. El principio de funcionamiento de este sistema consiste en que un disco ranurado permite o no el paso de una luz infrarroja, que emite un diodo emisor de luz LED. Una fotocelda la recibe cuando coincide una ranura del disco con el rayo de luz. Cuando el haz luminoso pasa por la ranura del disco, llega a la fotocelda que genera una señal. Básicamente ahí tenemos el ejemplo. Entonces, el principio de funcionamiento es sencillo. Lo que nos está diciendo es que hay un disco, ¿sí?, que gira, pero tiene agujeros o ranuras, que por medio de las ranuras hay un diodo LED, un diodo emisor de luz, que emite una luz, pero que de este lado está una fotocelda o un fotodiodo. Una fotocelda o un fotodiodo es un elemento semiconductor que es sensible a la luz. Depende, puede ser un fotodiodo que sea que conecte cuando percibe luz o cuando no percibe luz, o sea, puede ser de los dos. El punto es que en este caso, cuando la luz emisora, o sea, el LED, logra atravesar esa luz a través del disco ranurado, que en este caso, pues lo vemos en esta área de acá, ¿sí? Esas son 360 ranuras correspondientes a los 360 grados de giro, ¿sí? Y aquí tenemos 4 ranuras. Bueno, en este caso tenemos acá 1, 2, 3, 4. Y esas
corresponden en este caso a la cantidad de cilindros. Entonces, cuando la luz atraviesa esas ranuras, pasa al fotodiodo y en ese momento se da la señal. Quiero decirles que este sensor trabaja muy similar como lo hace el sensor de efecto Hall. Quiere decir que lo que hace es emitir señales digitales cuadradas. ¿Sí? Entonces vamos a observar, como les decía, en esta parte de acá podemos ver cómo el diodo LED está en un lado del disco ranurado, ¿sí? Y en el otro lado está el fototransistor. Entonces, de esa manera, pues, se percibe el movimiento. Ahora, LED, fotodiodo, pero aquí quiero que vean que hay otro LED por acá escondidito y aquí otro fotodiodo. ¿Por qué? Porque digamos que de cierta manera aquí hay dos sensores en uno. Un sensor que sería para el cam o eje de levas y uno para el crank, los 360 grados, el cigüeñal. Entonces tenemos dos. Para ello entonces tendríamos, si recordamos bien, el sensor Hall tenía 3 líneas, una de tierra, puede ser tierra o tierra controlada, 5 voltios de referencia y 12 voltios de ignición. En este caso, lo mismo. Si fuera solo un sensor para las revoluciones, por ejemplo, tierra o tierra controlada, 5 voltios de referencia y 12 de ignición, igualito que el Hall. Pero como aquí vemos que agregan un sensor, uno para crank y uno para cam, entonces sería tierra o tierra controlada, 5 voltios de referencia para cam, 5 voltios de referencia para crank y 12 voltios de ignición. No sé si esa parte me la captan. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, voy a borrar acá. Estas señales decía, perdón, voy a activar de nuevo acá la cámara. Sigo compartiendo. Entonces, estas señales son de la computadora, como decíamos. ¿Sí? Y entonces, que esta corriente que esta controle la ignición, ya sea por medio del módulo de encendido o un transistor de potencia, o directamente a la bobina de encendido. Estos sensores ópticos generan dos señales digitales, aterrizando dos voltajes de referencia, lo que hablábamos, aplicados a dos líneas del distribuidor. ¿Sí? Estos distribuidores generan dos señales debido a que una de las señales de estas dos indica la posición del punto muerto superior del pistón, de cada uno de los pistones. Incorporando a esta señal se encuentra el reconocimiento del cilindro 1, ¿sí? La cual es el pulso más ancho de la gráfica. Ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces aquí tenemos señales. Si podemos observar detenidamente, en este caso tenemos, decíamos que tenemos para las RPM, que serían todas estas ranuras de acá, de la orilla. Tenemos más ranuras. Son 360 ranuras, ¿sí? Las que vemos acá. Esas 360 ranuras corresponden a los grados de giro del cigüeñal. Pero tenemos otras ranuras que son estas que están acá, que corresponden a un cilindro, a otro cilindro. Por acá va a estar ya en el sensor otra ranura. Y por acá tenemos esta, pero nótese que esta es más ancha. Es un rectángulo, es bastante amplio. Esa para el reconocimiento del cilindro 1. Pero hablábamos que no exactamente en TDC, en punto muerto superior, sino 120 grados antes del cilindro 1. Para que la computadora reconozca que faltan digamos en este caso 120 grados para llegar a punto muerto superior del cilindro 1. Podemos observar, en este caso, tenemos aquí
esta señal, que es la más ancha, que es la que representa la posición del cilindro 1. De esa manera la computadora puede seguir un orden. Si todas las señales fueran igual, del mismo ancho, como esta o esta, la computadora sí detectaría que hay que activar chispa ahí. Lo único es que como todas las señales son iguales, se perdería en, ¿y ahora a qué cilindro le estoy entregando? Solo estoy entregando por entregar. Entonces con esto ella reconoce que cilindro 1 va y sigue un orden para la generación de la chispa. Entonces, como habíamos hablado, pues aquí en este caso, como tenemos el de 360 ranuras y el de 4 para la cantidad de cilindros, entonces tenemos dos sensores, ¿sí? Dijimos que para esos dos sensores, como el de efecto Hall, necesitamos tierra, 5 voltios de referencia y 12 voltios de ignición, pero como son dos sensores en óptico, entonces necesitamos tierra o tierra controlada, 5 voltios de referencia para CAM, 5 voltios de referencia para crank y 12 voltios de ignición, que se comparten los dos sensores, la tierra y los 12 voltios. Ahora los 5 voltios de referencia sí son individuales a la computadora, no hay unión en esas dos señales porque tiene que ser aparte. Digamos que así como acá, nosotros podemos observar que tenemos la señal y esta señal es de CAM, es para los cilindros, ¿eh? Entonces digamos que aquí esta fuera 1, 3, 4, 2 y así. Entonces esta es para el CAM. El del crank veríamos de similar manera la onda, pero mucho más saturado. Casi solo como palillos veríamos la señal, porque como son 360 ranuras, son muchas señales cuadradas, tanto que se verían tan angostas que solo parecerían líneas. ¿Por qué? Porque está girando rápido el motor y son 360 ranuras. Entonces, la gráfica es mucho más angosta, siempre cuadrada, siempre de la altura de 5 voltios. Entonces, en este caso 5, 0, 5, 0, y eso es lo que se hace. El sensor óptico lo que hace entonces es que cuando logra atravesar la luz por el orificio del disco, entonces 5. Y cuando en este caso tapa el disco, no puede atravesar la luz, 0. 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Entonces, de esa manera, la computadora va detectando en qué momento activar el encendido, ¿verdad? Esa recordemos que solo es una señal para, puede ser para un módulo de ignición o puede ser para la computadora para determinar el momento en que se va a activar la bobina. ¿Estamos? Entonces, bueno, les quiero mostrar un video donde pues se explica un poquito, para que tengan un poquito más de idea, cómo funciona el sensor óptico. Entonces lo tenemos por acá. Le voy a dar play. Sí lo vemos ya, una manita ahí de confirmación. ¿Sí? Excelente. Vamos a verlo entonces. Hay tres tipos de sensores de posición de cigüeñal: el tipo óptico, el tipo inductivo. ¿Tenemos audio? Sí, profe, no se preocupe. Gracias. Antes de que avance el video, no quiero confundirlos. Aquí va a hablar de tres tipos de sensores. Ya vimos inductivo, ya vimos Hall y ya vimos óptico. Le vamos a dar un repaso a los otros dos, pero aquí no necesariamente va a hablar de sensores que vayan colocados en el distribuidor, porque lo que no hemos hablado es que estos tipos de sensores que hemos estado viendo, como el inductivo, el de efecto Hall o el óptico, son sensores básicamente enfocados al movimiento. La computadora del automóvil no sabe qué es luz o qué es calor o qué es, por ejemplo, movimiento. Lo que ve la computadora son señales de voltaje, ¿no? Entonces, en este caso, con estos sensores
que detectan movimiento, la computadora recibe un voltaje. En este caso estamos viendo señales cuadradas de 5, 0, 5, 0 voltios para que ella interprete y sepa qué hacer con el encendido. Entonces aquí lo que vamos a ver son sensores que sirven para movimiento. Y como son sensores que son para movimiento, no está establecido que tengan que ser obligatoriamente solo para distribuidores, sino que también pueden ser para sensores de rueda, ¿no? O sensores que vayan ubicados en un diferencial o en una caja de velocidades, porque en todos esos lugares hay movimiento. Entonces, el caso de estos es que algunos van colocados directamente al eje de levas o otros, perdón, al eje cigüeñal. El punto es que sirven para detectar movimiento. Solo hago la salvedad y ahí ya podemos ver el video. El tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall. El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico, compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces compruebe si hay entre 0 o 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté andando. El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. Bueno, lo vamos a dejar por ahí porque lo que me interesaba era que aprendiéramos sobre el tema del sensor inductivo, óptico, perdón. Entonces vamos a, no sé cómo lo vieron, si se captó, ¿hay alguna pregunta con Ever? Profe, ese video nos lo puede dejar en el aula virtual. Con mucho gusto, con mucho gusto. De todos Gracias. modos, para verlo completo, dice usted. Ajá, Ah, exactamente. vaya. No, no tengan pena. Ahorita el video seguía, ¿verdad? Pero ya se tiraba a inductivo, a Hall, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero con gusto yo les coloco el video en aulas virtuales, ¿verdad? Para que lo vean. Ahora la parte que es de óptico, esa sí va a estar grabada en esta sesión para que lo puedan ver, ¿va? Ustedes. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo del sensor óptico? ¿O el video este? ¿No? ¿No? ¿Todo va bien? Sí. Va. Entonces, vamos a continuar. Sí, profe. Gracias. Continuamos. Excelente, jóvenes. Vamos a regresar a nuestra diapositiva y vamos por acá. Entonces, vamos a continuar. Sensor óptico para sistemas EFI. La ECU ya no solamente controla el sistema de ignición, sino también controla la inyección de combustible. ¿Sí? Las señales que salen del distribuidor son dos. Una que indica a la computadora las RPM, que es la que tiene 360 ranuras del motor para determinar cuándo debe inyectar el combustible. ¿Va? Pero cuando comenzó, estaba borroso, no se miraba casi nada. Apaguemos el micrófono por ahí, José. Entonces decíamos que tiene dos, eso ya lo sabíamos, ¿va? Entonces las señales que salen del distribuidor son dos. Una indica a la computadora las RPM del motor para determinar cuándo debe inyectar. O sea que las RPM sirve para saber en qué momento dar inyección, ¿va? Porque la computadora no va a estar abriendo inyectores así por así, que
salga gasolina y que se desperdicie y que se eleven las emisiones de gases y el consumo. No, sino en el momento indicado, por medio de este sensor, hacer abrir el inyector para que entregue combustible en el cilindro. Y la otra, el PMS de los pistones y posición del cilindro 1, que son las 4, digamos, para el caso que sean 4 cilindros, a la que determina cuándo se genera la chispa. Dudas en esta parte. Esta parte es fundamental para ustedes, entonces no sé si estamos bien con esa parte. Creo que sí, seguimos. Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos un diagrama, ¿sí? Un diagrama en el cual nosotros podemos darnos cuenta de, pues, cómo va conectado. Este es un diagrama de X marca a ustedes, pero que sí nos sirve para poder aprender. Entonces acá voy a tener que borrar esto. Vamos a agarrar este lapicito. Pluma. Muy bien. Entonces, acá podemos darnos cuenta que tenemos 4 líneas, ¿no? Ustedes. 1, 2, 3, 4. Correcto. Una de tierra. Aquí lo tenemos, es tierra a masa, a ustedes no es controlada. Eso depende del fabricante. La de 12 voltios, busquémosla. Tenemos aquí batería hasta tierra, si lo pueden ver aquí. Y aquí hay corriente que está caminando hacia este punto. Y cuando usted pone ignición, cierra este interruptor que está acá. ¿Va? Esa es la corriente, ya camina por este punto. Y ya tenemos corriente en bobina. ¿Estamos, no? Ahora, eso es con respecto a ignición. Ahora, ¿qué más? Aquí tenemos el transistor de potencia. En esta opción creo que solo color rojo, creo que tengo opciones de flecha, automático. Bien. Vamos a cambiar de color. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el negativo va a salir de este que es el transistor de potencia. Pero ¿cómo lo hace? En este caso tenemos señal de RPM y señal del TDC. O sea que este es del 360 grados, este que tenemos acá, y este es de los 4 cilindros. Entonces, acá la computadora envía 5 voltios de referencia. Aquí también. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro sensor óptico. Recuerden que el sensor, él recibe alimentación, no es como un inductivo. Entonces, lo que él hace con esos 5 voltios de referencia es que los aterriza. Y los vuelve a poner en 5 y los aterriza. Y esa señal cuadrada es la que la computadora detecta. Ahora veamos acá. En este caso vemos que, por ejemplo, dice, vamos a ver, me cuesta cambiar de color acá, pero ahí lo tenemos, color. En este caso, dice alimentación. Aquí está como extraño. Aquí está como extraño, les soy honesto. No sé qué fue lo que mencionó ahí, Ever. Esos son los 12 voltios. Sí, fíjese, pero en este diagrama no sé de qué carro será. Cabe la posibilidad. Si vamos a Mitchell y conseguimos uno de estos, puedo buscar uno de estos, pero sería más adelante. Ustedes saben que yo se los compruebo. Hasta donde yo he encontrado, debería de salir de aquí.
y alimentar este 2. Pero en este diagrama, no sé de qué carro será a ustedes, lo están alimentando de la eco. Bueno, como en los fabricantes no se sabe a ustedes, eso es decisión de ellos. Si ellos lo pueden hacer así, lo van a hacer. Pero en la mayoría de sensores ópticos, los 12 voltios que ya están llegando, digamos, en este caso al pin 2 de este distribuidor, vienen de ignición. Pero en este caso vemos que sale de la compu. No hay problema. ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces, Sí. recordemos que no todo está dicho, a ustedes no todo está escrito en piedra. Pues aquí ya tenemos tierra acá, aquí tenemos tierra también el transistor, tenemos la tierra en nuestro sensor y listo, pues el sensor ya tiene todo lo necesario para funcionar. Ahora, vamos a ver que en este caso tenemos un B1 que nos está diciendo algo importante. En este caso, vamos a ponerlo con amarillo, por ejemplo, que aquí por este lado sale alimentación, una corriente negativa, que es la que alimenta al inyector. O sea, aquí en está bonito el diagrama, ustedes, porque en este diagrama nos está diciendo que por la señal de las RPM, que ya vimos en el video y en los documentos, en las diapositivas anteriores, aquí tenemos positivo. Este positivo que vemos acá sale de aquí, miren ustedes. Entonces, cuando giramos la llave, alimentamos bobina, alimentamos ignición. Y en otros carros, o en la mayoría de sensores ópticos, alimentaríamos también el sensor óptico. Pero cuando ya empieza a girar y a generar señales, por el B1, salen pulsos negativos que activan al inyector. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Entonces, también, que es lo que estamos viendo, que es lo que más nos interesa, vemos que activa, manda pulsos Al transistor. al transistor de potencia. Entonces, activa el transistor de potencia, entonces en este momento el transistor de potencia recibe la orden de activar a la bobina y entonces manda negativo por este lado y aterriza la bobina por aquí, aquí. Y ya ahí ya saldría el alto voltaje por el secundario. Básicamente ahí estaríamos con el funcionamiento, ¿verdad?, del diagrama de sensor óptico. Continuamos entonces con el sistema óptico. Comparto por acá y vemos, pues estábamos tratando este tema. Ya explicamos cómo funciona, cómo es que trabaja este sistema y está el diagrama. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. Pues entonces eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad ustedes? Pero repasamos acá. Entonces tenemos, en este caso, un sensor óptico que está controlado por la ECU. No tenemos conexión a transistor de potencia. Entonces, aquí en este lado vemos que hay 12 voltios de alimentación que recibe de ignición el sensor y también lo recibe la ECU. O sea, cuando giro la llave, por este lado tengo tierra que recibe tanto el sensor como la ECU y tenemos 5 voltios de referencia que en este caso sí le envía la ECU a cada uno de los sensores, para las RPM y para los puntos muertos superiores de los cilindros. Ok. Sí, ¿Sí? sí, ahí vamos. Muy bien. Bueno, y entonces, básicamente, esto sería lo del sistema de sensor óptico.